Juan Luis de No, muchísimas gracias por estar aquí conmigo para hablar de Un hombre sin miedo. Lo Gracias a primero, vosotros por el interés. sí, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo este proceso previo al estreno y ya dándolo a conocer a diferentes medios, con gente ya pudiendo verla? Pues tengo muy buenas sensaciones, esa es la verdad. Todas las personas que se han acercado a nosotros desde medios y blogs, revistas, televisiones incluso también, vienen con muy buena onda, como que se han sorprendido a ver la película, parece. Eh, claro, yo tampoco tengo una experiencia muy grande con los medios porque los que nos dedicamos al documental, pues hacemos las películas cada varios años, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo sacarlas adelante. Entonces, mm, no soy un experto, pero tengo buenas sensaciones. Y respecto a este proyecto en concreto y la figura del Padre Llanos, yo te reconozco que no le conocía, no sabía quién era por edad, sobre todo. Me pillé Ujú. en otra generación y fuera de Madrid, con lo que mi relación era complicada. Pero no sé si has notado eso, que a lo mejor es una figura que quizá precisamente necesitaba el documental para reivindicarlo un poco, sobre todo de cara a las nuevas generaciones que están llegando. Efectivamente, necesita no solo la figura del Padre Llanos, sino la memoria de lo que sucedió en todos esos años, tanto en el tardofranquismo como durante la transición. Yo creo que necesita rescatarse y darle otra mirada, ¿no? En los dos casos. En el caso del tardofranquismo, yo pienso que se nos ha trasladado una idea demasiado monolítica de lo que eran 40 años de vida de un país completo, y yo creo que hay que entrar en los detalles, ya es hora de entrar en los detalles y desvelar la complejidad que había dentro de lo que era la dictadura. Había una complejidad y es bueno conocerla. Y luego en la transición y en todo lo que es el movimiento vecinal y la lucha obrera, pues bueno, es que se ha contado la transición desde las élites y hay que empezar a contar la transición desde las calles, desde los barrios, porque sucedieron cosas muy importantes en los barrios. Que en ese sentido, permíteme la broma, eres tú también un poco un hombre sin miedo, porque meterse en esos temas ahora mismo en la actualidad es complicado. Bueno, tal vez por eso he de alguna forma conectado con la figura de Llanos y sobre todo con las figuras, con las personas que hemos entrevistado y con los barrios. Yo me he criado en los barrios periféricos de Madrid y a mí eso no me viene, no es algo nuevo para mí, es algo que he tenido siempre cerca de mí y que con lo que me he criado y he pasado sobre todo mi adolescencia, ¿no? Con esa influencia. ¿Cómo fue la reacción de los vecinos, de los antiguos amigos del Padre Llanos cuando les presentas el proyecto? Eh, ¿Hubo desde el primer momento ganas por participar o tuviste que convencerles? ¿Cómo fue ese proceso para poder ir armando los diferentes testimonios? Bueno, como casi siempre que te acercas desde la óptica del documental, de la no ficción, a una realidad, hay que tener cuidado. Porque además vivimos un tiempo en el que los medios han maltratado bastante a la gente, y en esos barrios especialmente, ¿no? Son barrios a los que se ha tratado siempre de conflictivos, marginales. Hay una serie de epítetos que se utilizan habitualmente con ese tipo de barrios que son, en realidad vive la mayoría de la población madrileña. Madrid no sería la ciudad tan tranquila que es si los epítetos que utilizan con estos barrios fueran reales. Entonces la gente estaba, bueno, pues siempre, no voy a decir de uñas, pero no se fían mucho de los medios. ¿Qué sucede? Que yo no soy un medio de comunicación, soy una persona que se acerca con una profundidad y con una tranquilidad. Es básica, la tranquilidad y el tiempo, dedicarle tiempo a la gente. Y la gente, cuando se dan cuenta de que tienes un interés honesto, van abriendo sus puertas poco a poco y al final te abren su vida entera. Esta ha sido la experiencia. ¿Algún testimonio que te sorprendiera o al contrario, alguno que hubieras tenido ganas de que estuviera, pero al final no fue posible contar con esa persona? Eh, A ver, yo digo bastante que hemos hecho esta película, la deberíamos haber hecho hace 10 años.
porque, claro, la gente se hace muy mayor y, bueno, es verdad que no hemos podido contar con algunas personas porque no hemos llegado a tiempo y han desaparecido antes de que pudiéramos entrevistarlas. El caso de Fernando Elena, que era uno de los jóvenes que apareció con el padre Llanos en el año 55 allí en el Pozo, que una persona era de alguna manera la mano derecha de Llanos, o no sé si la mano, o era Llanos la mano derecha de él, no sabría muy bien. Por ejemplo, pues llegamos tarde porque cuando, o sea, de hecho nos ayudó mucho a preparar el documental, pero cuando ya fuimos a entrevistarle ya no era posible entrevistarle. Es un caso concreto, pero ha habido unos cuantos más así, de personas que se han hecho muy mayores. Eh, Eh, sí, perdón. no, 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 continúa, perdona. Y luego, pues, siempre puede faltar alguien. Es que, claro, por el Pozo pasaron miles de personas, miles, que vivieron allí, que luego sus familias han crecido, se han extendido, y entonces el eco del Pozo del tío Raimundo está muy extendido por Madrid, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Además, es que todos los barrios periféricos tienen una historia parecida. Puede ser que el Pozo fuera como la punta de lanza, el lugar mítico, iban un paso por delante. Yo lo recuerdo así, yo era de otro barrio, pero cercano. Yo me crié en San Fermín, en el distrito de Villaverde y en Carabanchel y en Orcasitas, y el eco del Pozo del Tío Raimundo y del Padre Llanos llegaba constantemente a nosotros, como un lugar, como una referencia, ¿no? Y sí, pues sí, siempre puede faltar alguien. De hecho, siempre conoces a alguien que dices, uy, yo si te hubiera conocido antes, eh, estarías en la película. Pero claro, es que hemos entrevistado a 21 personas, o sea, yo creo que hemos... Y además la gente va, tiras del hilo, aparece uno, hay un proceso un poco mágico ahí siempre, ¿no? Me llama la atención, has comentado que esto tendrías que haberlo hecho 10 años antes. Em, ¿Tenías la idea ya tiempo atrás y no, no se ha podido hacer hasta ahora? O lo has dicho por decir, por el tema de aprovechar el tiempo? No, no lo he dicho por decir, yo esta idea la tengo hace muchos años en la cabeza, no exactamente esta idea, porque las películas al final te encuentran ellas a ti, Mm, tal como son luego cuando las has hecho. La idea, yo me interesaba mucho el Pozo y las experiencias cooperativistas, tanto de cooperativa, digamos, formal, se formaron varias cooperativas en el Pozo en esos años que se cuentan en la película, que son referentes a nivel nacional. No son muy conocidas, pero son referentes, junto con, no sé, la cooperativa de Mondragón. Fueron verdaderamente pioneros en el cooperativismo formal, pero también en el informal, en lo que es la cooperación entre las personas. Y yo estaba muy interesado en eso. Eso fue lo que me movía a mí. Luego conocí una persona hace ya años, un señor muy mayor que tenía un huerto en Vallecas que me contó las cosas de primera mano, ¿no? Aparte de que tengo algunas amistades que son del Pozo, que se han criado en el Pozo. Y ese señor me transmitió a mí un amor por esa época que había vivido de cooperación entre las personas, con un poco de nostalgia, ¿no? Algunos personajes de la película también expresan esa nostalgia como diciendo, bueno, hemos ganado en lo material, pero se ha quedado algo por el camino mm. de esa relación humana que había, ¿no? Y, y entonces, bueno, investigando sobre estos asuntos que te cuento, ¿no? De la cooperación, de lo que pasaba en ese barrio, pues aparece Llanos, ¿no? Y Llanos de repente se convierte en el hilo conductor perfecto, en el personaje poliédrico y complejo que siempre necesitamos los cineastas para contar una historia que llegue. A mí, mientras veía el documental, me sorprendía, para mal, que es que parece que apenas hemos cambiado. Es decir, porque pensaba, por ejemplo, mucho en la Cañada Real, en la situación que están viviendo ahí. eh, los problemas que tenían los vecinos por aquel entonces son muchos de los problemas que sigue habiendo en muchas partes de, no solo de Madrid, sino en toda España. Entonces, claro, han pasado desde el 55, medio siglo, pero parece que estamos igual. Obviamente no, pero en lo que es en la vida diaria, es decir, quien estaba puteado, quien estaba antes ignorado por la sociedad, sigue estándolo a día de hoy. Claro, por eso es importante rescatar toda esa historia y darle una pensada y decir qué pasó y qué deberíamos hacer para que lo afrontemos mejor ahora de lo que se afrontó entonces, que siempre se hace lo que se puede, ¿no? O sea, que la transición está muy cuestionada, yo también la cuestiono,
mucha gente de la que está en la película, aunque la vivieron y la hicieron ellos, también la cuestionan en el sentido de que hay que dar un paso más, ¿no? Y hay que empezar a sacar cosas que no se sacaron entonces, que ahora toca sacarlas. Y claro, al final siempre llegamos a lo mismo, es una cuestión de desigualdades sociales. Ahora sigue habiendo un montón de desigualdades, aunque estén de alguna manera cubiertas por una capa, no sé cómo llamarlo, de postureo, ¿no? Ya sabemos en lo que se ha convertido Madrid, específicamente el centro, un lugar plasticoso, como una especie de parque temático, pero los barrios, sigue, ahí sigue estando la esencia de Madrid, en mi opinión, y hay que reivindicar los barrios. Y luego fue muy complicado hacerte con las imágenes de archivo porque el documental está plantado a través de los testimonios e imágenes y fotografías de aquella época. Bueno, ha sido un trabajo muy bestia el tema de la documentación, por muchas razones. Lo primero hay que decirlo, y no es que yo quiera quejarme constantemente, pero yo ya llevo varias películas hechas basadas en archivo y es un poco decepcionante cómo encuentras los archivos en España todavía a día de hoy. No se le ha prestado la atención que requieren, ni se le han dedicado los recursos que hacen falta para mantener los archivos disponibles, para que las generaciones vayan accediendo a ellos y repensando las cosas y dándole su mirada. Están muy abandonados los archivos. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí. ¿Suficientes? No. Y eso nos lo encontramos. Hemos tenido suerte porque, bueno, no sé, el archivo de los jesuitas, en este caso concreto, se nos ha abierto, para nosotros era fundamental y nos lo han abierto con una confianza tremenda, lo cual yo agradezco. Hay archivos oficiales del Ayuntamiento Comunidad de Madrid, tal, que tenían joyas, deberían tener muchas más, pero las tenían y las hemos rescatado. Bueno, tenemos el archivo de Televisión Española sin el cual no se hubiera podido hacer la película, eso ya te lo puedo decir. Y luego los archivos personales son los más valiosos en realidad porque son los más íntimos, ¿no? Y sí, las personas nos han abierto las puertas de sus archivos familiares, que es de agradecer también mucho, ¿no? Entonces, una mezcla de todo eso. Luego también apareció Tino Calabuch. Tino Calabuch yo siempre le nombro porque eh, eh, en esa época nadie iba con una cámara a los barrios, con una cámara de cine, que era lo que había que usar entonces. Era muy, muy raro. Por eso no ha aparecido muy poco material fílmico. Pero Tino era una excepción junto con su grupo, era el colectivo de cine de Madrid, que eran como gente del PC. Gente joven que se atrevían a salir con una cámara a la calle, que no era una cosa fácil entonces, era bastante peligroso. Rodaban manifestaciones y todo tipo de eventos vecinales, la lucha obrera y tal. Y entonces a Tino se le ocurrió hacer una película que se llama La ciudad nuestra, La ciudad es nuestra, que retrataba los barrios periféricos de chabolas, entre ellos el Pozo del Tío Raimundo. Y ahí aparecieron las mejores imágenes que tenemos, gracias a que Tino la rodó y hizo esa película. Es una película que se puede encontrar fácilmente en internet. Yo la recomiendo porque es bastante sorprendente. Una película rodada, yo creo que es a principios de los 70 y el nivel de conciencia social que tenía la gente joven, bueno, gente de todas las edades, ¿no? La manera que tienen de hablar, de expresarse, el nivel cultural que tenían, y especialmente en el Pozo del Terremundo, llama mucho la atención, después de Y a tantos mí años. lo que me resulta muy revelador del documental, de cómo lo presentas, es que esté en blanco y negro prácticamente toda la película. Eh, pues es una decisión estética que mezcla muchas cosas, se mezcla pues una cosa de coherencia, ¿no? Yo no quiero que haya saltos visuales todo el rato que despisten. Se trata de, por lo menos en mi punto de vista, de hacer una experiencia de inmersión en ese mundo y entonces hacer la película coherente visualmente era uno de los objetivos con el blanco y negro, ¿no? Aunque de repente te venga una imagen de televisión española de los años 80 o de los 70 que esté en color, ese color antiguo que también es bonito, pero si estás mezclando todo el rato, no puedes poner un plano en color, un plano en blanco y negro, un plano en color, un plano en blanco y negro. Entonces decidimos unificar. Luego también lo de las entrevistas, queríamos que fueran más que entrevistas, que fueran retratos. Entonces, bueno, tuvimos así referencias, Sebastián Salgado, Alberto García Lix, que son fotógrafos que dices, ostras, es que ese blanco y negro es muy plástico, acentúa mucho los gestos, las miradas, que era de lo que queríamos, ¿no? Que el retrato hable más de lo que dicen las palabras, y yo creo que lo hemos conseguido.
fue una apuesta arriesgada, ¿no? Porque ya sabemos que el blanco y negro tira para atrás a mucha gente. Pero había que hacerlo y se ha hecho y yo estoy contento con el resultado. Y ya por ir finalizando, que no te quiero tampoco robar mucho más tiempo, No te ¿se ha preocupes. quedado mucho material fuera? Es decir, el proceso de selección de esas declaraciones, de esos hitos de la vida del padre Llanos y de este retrato de esta España de la transición, ¿se ha quedado mucho material fuera? Muchísimo, muchísimo, sobre todo fotografías. Fílmico no, porque no había mucho, pero sí, fotografías se han quedado muchas fuera y bueno, de las entrevistas no te puedes imaginar, pues yo creo que hemos usado, con tanta gente entrevistada, hemos usado un 10% del material que tenemos en entrevistas. Sí, bueno, y te puedo dar una pequeña, no sé si es primicia todavía, pero está la idea, la intención de hacer algo que vaya más allá. Una web que recoja toda esa documentación. Eh, la Fundación José María de Llanos, como es lógico, está muy interesada en rescatar todo eso. Las asociaciones de vecinos y las personas como Miguel Ángel Pascual, que sale en la película, que fue presidente, Agustín Zamora o la gente de la cooperativa eléctrica del barrio, que todavía existe y que tenían un archivo de fotografía alucinante, también están muy interesados en que eso se rescate y se conserve, ¿no? Porque, bueno, está rescatado y conservado por la iniciativa personal de ciertas personas. Pero esto habría que organizarlo y dejarlo, digamos, para la posteridad de una forma un poco más formal en una institución. Claro, estamos ahí con el tema de la financiación, porque hace falta financiar eso. Es un proyecto gordo que requiere mucho trabajo, pero bueno, el material está ahí y sí, es posible que se ponga en marcha esto. ¿Y qué es lo que hablábamos hace un momento? El tema de que hay que cuidar el archivo para que la gente pueda descubrir y que al final, si no hay documentos, si no hay ese archivo, es como si no hubiera historia. Y si no hay historia, al final la repetimos. Sí, sí, dice el maestro Guzmán, documentalista chileno por antonomasia, dice que un país sin cine documental es como una familia sin fotos, sin álbum de fotos, ¿no? Es como que te quedas como huérfano, ¿no? Y es hora de que a eso se le preste atención, ¿no? Es verdad que se han dado pasos desde hace 30 años para acá, algún paso se ha dado, pero es que vamos demasiado lentos y por el camino se van perdiendo cosas, va falleciendo gente y la gente que está ahí haciendo el esfuerzo de mantenerlo y de conservarlo va desapareciendo y al final eso se termina perdiendo. Entonces, claro, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues, Juan Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar este ratito contigo. A todo el mundo recomendar que vaya a ver en cuanto se estrene Un hombre sin miedo, el documental acerca del Pozo del Tierra del Mundo, sobre todo de la figura del Padre Llanos y de esta España que no nos queda tan atrás. No, está más cerca de lo que parece. Cuando se habla de memoria histórica, hay como mucha costumbre de irse a la guerra civil, que hay razones para ello, pero hay que ver la memoria histórica también ya de la transición, que ya es memoria histórica, han pasado ya muchos años, y de ese tardofranquismo, que es muy interesante zambullirse en ello. A mí me consta que hay ahora, desde algunas universidades, concretamente en Levante, bueno, yo creo que también algo en Madrid, que se está trabajando mucho sobre esa etapa, que es muy compleja y tiene muchos matices. Aunque tú lo puedas decir, es una dictadura, era una dictadura y punto. Bueno, y punto no. Y había muchas cosas, muchas fuerzas enfrentadas, muchas cosas, digamos, enmascaradas. El caso de lo del SUT, del Servicio Universitario del Trabajo, es un ejemplo claro. Se hizo un documental hace poco sobre el tema, es interesantísimo porque esto fue como habrás visto en la peli, fue una iniciativa de Llanos que, que consistía en poner en contacto a los estudiantes universitarios con el mundo del trabajo y de repente aquello se convirtió en un lugar, o sea, era una fábrica de comunistas, porque claro, a medida que iban teniendo contacto con la realidad del mundo del trabajo en aquella época, que era paupérrimo, la gente iba tomando conciencia y los universitarios iban cambiando de lo que se dieron cuenta que lo que les estaban contando era todo mentira y aquello, y de hecho hay una parte de la transición que nace ahí. Y todo esto es muy interesante y yo creo que esos matices hay que estudiarlos, hay que mirarlos. Mm. Pues lo dicho, muchas gracias. Me enrollo como una persiana. No.